comunicación telefónica con nosotros a esta hora y que amablemente nos atiende el teléfono para poder abordar la dura, la difícil situación nacional que vive la Argentina en este momento. Estamos entonces con Guillermo Moreno, economista, ex secretario de Comercio Interior y un referente que está marcando un poco el debate de la economía en la Argentina en la actualidad. Estimado Guillermo, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Bueno, desde acá, desde Radio Panamericana de Huerta Grande, Juan Jacobs y Paola Piñeiro los saludamos. Queríamos que usted brevemente nos dé una opinión sobre la actual gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, desde que asumió hace algunas semanas hasta el momento. ¿Qué balance hace usted? ¿Qué posibilidades le ve al señor Sergio Massa de llevar adelante su gestión en el Ministerio de Economía? Bueno, uno le desea suerte, pero el diagnóstico que tienen sobre la situación que deviene de la primera intervención pública que hizo como ministro aquel miércoles que anunció algunas medidas no es el más acertado. La Argentina no está creciendo, la Argentina no está generando empleo, eso es una incorrecta lectura de las estadísticas. No está bien cómo están interpretando la realidad. Esto es como un médico cuando simplemente te diagnostica porque te mandó una batería de análisis clínicos y sin escucharte, sin preguntarte, sin hablar, sin saber cómo estás vos, te receta. Es un error. Los análisis clínicos son un auxiliar de la capacidad que tiene el médico de interactuar con el paciente, porque no existe la enfermedad, sino que existen los enfermos, como te dicen los médicos que son sabios. Entonces, si a vos un análisis te da alto de colesterol, pero resulta que el médico no te pregunta si te hiciste una comilona en la última semana todos los días, y entonces te receta innecesariamente, porque dice, viejo, cambia el régimen y no te da pastillas, porque se da cuenta que tiene que ver con una situación circunstancial. Bueno, la economía es exactamente así. Vos no tenés que ver las estadísticas sin entender la macroeconomía y ver lo que está pasando en el mercado. Y él en realidad, por su propia formación como abogado, no está en condiciones de entender eso. Con lo cual le contaron el diagnóstico y sobre eso va a tomar decisiones que son erradas. A un cuerpo que está complicado, como es la economía argentina, le quiere hacer un ajuste. Sobre llovido mojado. Esto va a ser catastrófico para la economía. Y a fin de año va a estar en una depresión económica. Para la oposición esto es fantástico. Para el pueblo va a ser un sufrimiento extraordinario. Para la oposición, porque obviamente se garantiza, si es que es oposición, se garantiza el triunfo electoral. Ahora, para el pueblo va a ser un sufrimiento tremendo. Y está claro que Massa empieza a hacer lo que haría la oposición. Por eso puede nombrar a Rubinstein como su segundo, que podría ser funcionario también del gobierno de Macri o de un gobierno de los radicales. Con lo cual está claro que lo único distinto, y que entendemos la economía desde otro lugar, y que cada vez que el peronismo estuvo en el gobierno se notó, porque el país crecía, los salarios mejoraban, el consumo mejoraba, las exportaciones mejoraban, somos nosotros. Por lo tanto, bueno, habrá que preparar claramente los equipos de gobierno y las acciones proselitistas para explicarle al pueblo que este gobierno de Alberto Fernández nunca fue peronista, y por estas decisiones que está tomando el ministro Massa tampoco lo será.
Estimado, No digo que Massa sí, no sea peronista, pero la acción no es peronista, por lo tanto, como el árbol se conoce por sus frutos, sí. si mañana el Partido Justicialista convoca una elección interna para definir autoridades de manera democrática o en una situación electoral convocan a internas de manera democrática, a usted lo invitan con su proyecto económico a participar de esa interna, ¿usted lo haría? Y en ese caso, ¿no sería demasiado tarde? Nosotros somos del movimiento peronista. El Partido Justicialista está intrusado por la socialdemocracia. El presidente de la Nación, que es un confeso socialdemócrata, es el presidente del partido. Si se arma un frente electoral, obviamente, y con reglas de juego participativas y democráticas, no tendríamos razón para no estar. Pero la realidad es que tenemos tiempo para revertir esta situación, no más allá de octubre, noviembre, porque vos tenés que tener 6 meses de una buena política económica. Esto que va a hacer Massa no es una buena política económica, esto va a ser muy complicado. Y se va a ver, a medida que pasen las semanas, se va a ver. Imagínense que hoy los diarios están reflejando, empiezan a reflejar un proceso de ajuste fiscal sobre una economía que está muy mal. No es que vos venís de una economía que es una fiesta. Mire, cuando Macri toma las decisiones que toma, el salariazo, el tarifazo y aumentar el precio de la comida en los primeros 15 días, un mes de gestión de usted venía con una economía que ya daba muestras de agotamiento, pero que todavía tenía cierto nivel de consumo o cierto nivel de bienestar. Ahora usted quiere hacer lo mismo, un tarifazo, y ajustar la economía. La comida se está ajustando sola, porque imagínense, la inflación fundamentalmente se está dando en la comida, con un deterioro horrible de los ingresos populares. O sea, sobre una jubilación mínima paupérrima, usted todavía la quiere bajar. Sobre unos salarios donde la masa salarial no solo perdió cantidad, sino calidad en el salario, ¿no? O sea, usted a su vez le va a meter un ajuste del sector público, y eso va a tener una repercusión enorme en el sector privado. Y obviamente están las restricciones del sector externo, tiene un lío enorme en la generación de dólares en la Argentina y tiene un lío enorme con la administración de la cosa pública, porque entre otras cosas gasta muchísimo más de lo que recauda. Bueno, tienen un lío bárbaro, pero le quieren hacer pagar el costo de estos desajustes a los que no hay que hacérselo pagar, que son los sectores de ingresos fijos, sean trabajadores en activos o pasivos, a los pequeños y medianos comerciantes, a los industriales, en fin. Van por muy mal camino. El diagnóstico que tiene el ministro Massa sobre lo que está aconteciendo en la economía no es el correcto. Ustedes tienen un proyecto elaborado, que lo hemos escuchado varias veces, para desde la pampa húmeda del sector propietario de la tierra conseguir los fondos para hacer funcionar la economía argentina. ¿Usted cómo cree que se puede llevar a cabo ese proyecto? Si hace falta, naturalmente me dirá, hace falta un nuevo gobierno, pero yo le preguntaría cómo llegar a ese nuevo gobierno en estas condiciones. Hoy se está hablando que los posibles candidatos serían Sergio Massa, Mauricio Macri, Javier Milei. ¿Cómo llevar adelante el proyecto que ustedes presentan para conseguir esos fondos, para pagar la deuda con dinero de los propietarios de la sociedad rural, de las grandes extensiones de campo de la pampa húmeda? Mire, es el único posible, con ese esfuerzo patriótico de los terratenientes, que será recompensado con un bono a mediano y largo plazo,
para honrar los compromisos externos y que recaiga en la espalda de los jubilados y los trabajadores. Todos los demás te van a plantear lo que te está planteando también este gobierno. Por eso, finalmente, lo que permite la irrupción de Massa es que ahora el ellos esté muy claro. El ellos también es este gobierno, porque los únicos que planteamos que hay que tomar otro tipo de decisiones somos nosotros, y decimos cómo, ¿no? Decimos una ley de arrendamiento. Con esa ley de arrendamiento bajamos el costo de los alquileres en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, donde se produce la mitad de la comida que consume el pueblo. Bajando los costos estás en condiciones de subir las retenciones. Para el productor eso no lo perjudica, porque primero le bajaste los costos. Y con eso que recaudás estás en condiciones de honrar los compromisos y poner el país a crecer, no el poner el país a ajustar. Y a su vez te permite bajar el precio de la comida, porque vos desalineás el precio de la comida en la Argentina del precio internacional. Un obrero argentino no gana lo que gana un obrero norteamericano o un obrero alemán para pagar la comida al mismo nivel. Bueno, esto te va a liberar recursos para que puedas utilizarlos en dinamizar el mercado interno. El trabajador que proporcionalmente va a gastar menos de su ingreso en comida puede ir a la peluquería y no decirle a la señora cortame el pelo, ¿no? Puede empezar a comprar los ladrillos que necesita para ampliar la casa, la bolsa de cemento para dar la cuenta del auto. Sí. No cabe duda que sería una medida acertada. La pregunta que yo le hago es cómo llevarla a cabo políticamente. Y bueno, va a haber que ganar las elecciones, amigo. No hay otra alternativa. ¿Y esas elecciones se pueden ganar sin Cristina? ¿Es necesario que esté Cristina Kirchner? Porque si bien usted ha señalado los errores de ella... Pero a mí me parece que Cristina Kirchner decidió esto, ¿no? Sí, se puede haber equivocado, ¿no? O no sé, pero... Y bueno, pero ¿cuánto hace que se viene equivocando? Ya desde la elección de Kicillof que se viene equivocando. Quizás miren, muchachos, llegó el momento de pensar que la realidad es la única verdad, como dijo Perón. Después, yo qué quiere que le diga, si usted tiene otra interpretación y piensa que son errores, que qué sé yo, bueno, yo lo entiendo, pero la realidad, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que yo le conteste? Y me gustaría... ¿Qué contestaría yo? Sí, no, tiene que estar Cristina, pero ella decidió ser socialdemócrata. No, pero mire, se equivocó. Y bueno, ¿qué quiere que le diga, amigo? Se equivocó. No es una chica de 15 años, ¿no? ¿Y cuánto hace que se viene equivocando? Entonces, a mí me parece que la realidad es la única verdad. Ella eligió a Alberto Fernández, ella eligió a Kicillof, ella está acordando esta administración de Massa, al cual le deseamos suerte. Ojalá yo esté equivocado. Si yo estoy equivocado, usted se evita llamarme, porque ¿para qué me va a llamar si las cosas que digo están equivocadas? No cabe duda que su pronóstico está siendo acertado hasta el momento. Y bueno, y entonces, ¿qué quiere que le diga? Que le miente y le diga, no, mire, Cristina no es esto. Cristina es esto, amigo, ¿qué quiere que le diga? Es triste la realidad, sí, pero no tiene remedio. ¿Qué quiere que le diga? Pero fue una estrategia política. Lo peor es construirse historias que no son verdaderas. ¿Está bien? ¿Qué quiere que le diga? Yo lo lamento, sé que usted no quiere escuchar esto, pero es la verdad. No, lo dije el día que eligió a Alberto Fernández. Le dije, mire, eligió al peor. Y la realidad es que eligió al peor. Ahora no vamos a hacer leña del árbol caído con Alberto Fernández. Ahora, este ministro de Economía, con este diagnóstico, también hace parte del pensamiento de Cristina. Ahora, si usted tiene otra idea, yo lo escucho atentamente, pero no se la voy a rebatir. No me pida opinión sobre su idea. Yo la escucho y bueno, vemos con el tiempo cómo avanzamos. La pregunta que yo le hago es cómo construir la nueva mayoría, cómo reconstruir el espacio político que lleva...
Y con el peronismo, amigo, el problema es que Cristina decidió otra cosa. ¿A usted le parece que esta política, este gobierno es peronista? No, no digo eso, digo que usted está planteando un peronismo sin Cristina, sin Sergio Massa, o sea, hay muchos peronistas en ese gabinete, Aníbal Fernández, y la lista sigue. ¿Qué quiere que haga? El árbol se conoce por su fruto. ¿Qué quiere que haga? O usted le explica al pueblo que esto es peronismo, y entonces el pueblo va a odiar al peronismo, porque es la primera vez que sería con un gobierno peronista que tienen hambre. ¿Está bien? Sí, no, eso es verdad. Bueno, entonces tenés que decirle al pueblo que esto no es peronismo. Ayúdame a decirle al pueblo que esto es peronismo, no que es peronismo. ¿Se entiende lo que te digo? Porque si el pueblo la pasa mal y tiene hambre, va a odiar al peronismo si vos explicás que esto es peronismo. En cambio yo, humildemente, digo, mire, el árbol se conoce por sus frutos, y esto no es una política peronista, porque hambrea al pueblo, por más que vos me digas que está Aníbal Fernández, Massa y Cristina, no es peronismo, porque la realidad te está indicando que no es peronismo. Ahora, me parece que vos me querés convencer a mí de que esto es peronismo. No, yo le estoy preguntando cómo hacer para llevar adelante ese proyecto para conseguir los fondos de la Pampa Húmeda, sumando a los actores que juntan votos dentro del peronismo. Mire, pueden juntar votos, pero ¿cómo van a juntar votos si hambrean al pueblo? No entiendo. O sea, la gente hambreada igual te vota. Y cuando llegue el momento entre elegir entre Macri o Cristina... Y si son lo mismo, los dos están hambreando al pueblo. Estimado... No sé qué me querés explicar, que esto está bien. No. Yo le estaba preguntando a usted cómo hacer... Pero que más que preguntando estás haciendo una conclusión. No, yo le estoy preguntando cómo construir esa mayoría que hace falta para llevar adelante el proyecto. Es con el peronismo. Bien. Pero no con los dirigentes. Es con la doctrina peronista y explicándole al pueblo que esto no es peronismo. Con nuevos dirigentes. Y mire, obviamente que serán los gobernadores que están siendo exitosos. Serán con los intendentes, que no tienen responsabilidad en la macroeconomía, ni siquiera los gobernadores. Uno no le puede decir al gobernador Schiaretti que es responsable del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina, ¿no? No. Y así hay una cantidad de gobernadores, ellos sabrán lo que tienen, cómo se van a mover y cómo lo tienen que hacer. Pero la realidad es que uno no le puede echar la culpa porque no tienen nada que ver. Ahora, lo que sí está pasando, lamentablemente, es que el pueblo la está pasando mal. Y si el pueblo la está pasando mal, ¿por qué usted piensa que va a votar? Usted dice, estos son los que tienen voto. ¿Y cómo piensa que los va a votar si lo están pasando mal? Y porque van a llegar a una... al momento de elegir, para que no vuelva Macri. Y si están peor que con Macri. Todos los indicadores dan peor que con Macri, por eso ganaron las elecciones de medio término. Antes del ajuste ya ganaron. No sé si me explico. Sí. No es que Cristina ganó las elecciones, las perdió, las de medio término. ¿Está bien? Bueno, no es que Massa ganó las elecciones, las perdió. Sí. No es que Aníbal Fernández ganó las elecciones, las perdió. Bueno, ahora, podemos decir, no, mire, las perdieron por un accidente o las perdieron por un hecho estructural. Mire, las perdieron antes incluso de este ajuste que están empezando a hacer. Que empezó Batakis y que ahora sigue Massa. Porque obviamente las condiciones macroeconómicas, que es como ellos la están leyendo, les exigen esto. Estimado, ¿qué le diría usted
y con esto para ir finalizando, al pequeño comerciante, a la persona que tiene un pequeño patrimonio que está con tanta incertidumbre en este momento, al que está construyendo? ¿Y a quién va a votar el pequeño comerciante en esta? ¿A quién va a votar? ¿A quién pensás vos que va a votar el pequeño comerciante? Va a mirar la propuesta y va a votar al menos peor. Lamentablemente me parece que vamos a caer en eso. Bueno, entonces desde tu criterio me parece que no hay otra alternativa que vote al peronismo. Al peronismo que hizo la década ganada, al peronismo que cuando gobernó creció su negocio. Por supuesto, pero ¿cómo se reconstruye ese peronismo? Le pregunto yo. Y bueno, esta tiene que ver con la doctrina y que en algún lugar nos encontremos los peronistas y nos organicemos. Como siempre fue en el peronismo. Como siempre fue. Eso no es lo que me preocupa a mí. A mí lo que me preocupa es que el pueblo tenga claro que este no es un gobierno peronista. Porque cuando vos caminás la calle, si a vos te identifican con este gobierno, te hacen responsable de lo que están haciendo. ¿Está bien? Sí. Acá hay un gran sector que está afín al gobierno, que está cargando con una mochila que no le cabe, que dice yo no soy parte de esto. ¿Se lo escucha? Bueno, y que están ahí y no saben qué hacer. Bueno, a esos son los que estamos convocando. Movimiento obrero organizado, la dirigencia empresarial. Los que tenemos que salir a conversar, y aparecerán los dirigentes doctrinarios dentro del peronismo que se carguen esta crisis tremenda que ha dejado el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández, con Cristina, con todo lo que vos dijiste, ¿está bien? Porque es lo mismo que pasó con Alan García. Alan García también era popular en Perú, hasta que después volvió a ser presidente y hizo un gobierno neoliberal. A cambio de hacer un gobierno neoliberal hicieron uno socialdemócrata, que es igual de malo, porque la política económica es la misma. Bueno, entonces, lamentablemente, cuando cometés errores tan garrafales, los peronistas no podemos decir que nuestra doctrina vino a la Argentina a hambrear al pueblo, ¿no? No, por supuesto. Entonces aparecerán los nuevos dirigentes o los antiguos dirigentes, gobernadores en provincias que han hecho su buen mandato, con las restricciones que obviamente define una macroeconomía muy mal hecha, que en este caso es la que le tocó administrar a Alberto Fernández. Él eligió a Guzmán, pero también Cristina. Esta es la realidad. Entonces, en algún lugar hay que dar vuelta a la página. ¿Ustedes están ¿Es duro lo que estamos diciendo? Sí, es duro lo que estamos diciendo, pero hay que hacerlo. Ustedes están encabezando... Si no, tienen que hacerse una autocrítica y pedir perdón. Pero en vez de hacerse una autocrítica y pedir perdón, insisten en el mal. Ya es tarde, ya es tarde para eso. Hasta octubre, noviembre yo te diría que estás a tiempo, ya después es tarde, porque por lo menos precisás 6 meses de buena política económica para dar vuelta a esto. ¿Ustedes están con el proyecto nacional, caminando el país, conversando? Nosotros presentamos el plan económico peronista, somos un grupo de compañeros, estamos recorriendo las provincias explicando cómo es la economía peronista, y sobre esa base se va reorganizando el peronismo, dejando claro que no hacemos parte de este gobierno y que este gobierno, incluso lamentablemente por el diagnóstico que Massa ha entendido de su equipo técnico, es totalmente equivocado. Imagínense que hoy todo el mundo está diciendo que su segundo va a ser Rubinstein, ¿no? No sé si ya lo nombró o no lo nombró, yo estoy trabajando ahora. Pero bueno, imagínense que si nombra a Rubinstein, está clarito, ¿no? Sí. ¿Qué queremos inventar? Sí. Bueno, amigos, si el que va a manejar la macroeconomía del país es un hombre que piensa que lo que la Argentina tiene que hacer es un tremendo ajuste en la cabeza de los jubilados, en las espaldas de los trabajadores, en la caja de los pequeños y medianos comerciantes, etcétera, bueno, ¿qué quiere decir? Eso está totalmente alejado del peronismo. Posiblemente el pueblo argentino no tolere llegar a esa condición como ha pasado en anteriores oportunidades. Y bueno, eso ya está en el plano de
que preferimos a esta altura trabajar por la paz y el orden. No me ponga a mí en un lugar en el que yo no quiero estar. Para eso la Argentina resolvió resolver sus temas a partir de los votos. Ahora, es posible que pase lo que usted diga, es una catástrofe. Es obvio que vamos camino a la catástrofe, es obvio. Es obvio que vamos camino a la catástrofe, porque si usted tiene un cuerpo debilitado y lo pone al régimen, la economía es un desastre y encima le quieren hacer un ajuste, lo que usted está diciendo puede pasar, pero no soy yo el que va a prohijar ese tema. Yo intento que eso no se dé. Por eso pedía una asamblea legislativa. En vez de hacer una asamblea legislativa, lo pusieron a Massa. Bueno, es una decisión que han tomado que hubiese sido mucho mejor que renunciaran y en una asamblea legislativa se eligiera otro gobierno. Pero bueno, ellos decidieron marchar por aquí. Estimado, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, les mando un abrazo y bueno, siempre que llovió paró. Así será. Y expliquemos claramente que este no es un gobierno peronista, porque el peronismo no tiene nada que ver con esto. Nunca el peronismo vino a hambrear al pueblo. Le mando un fuerte abrazo, gracias por su tiempo. Hablamos con Guillermo Moreno, economista nacional, reflexionando sobre la situación nacional, sobre las posibilidades y la actualidad de la crisis que se vive y se palpa en la Argentina.